Bueno, vamos a sumergirnos en El arte de la felicidad, que es básicamente una conversación increíble entre el Dalai Lama y un psiquiatra, Howard Cutler. Juntos se ponen a explorar una de las preguntas que yo creo todos nos hemos hecho. ¿Qué es lo que de verdad nos hace felices? Y para empezar, el libro arranca con una paradoja que, la verdad, te pone a pensar. Desafía todo lo que creemos saber sobre la felicidad. ¿Y si tener más dinero no fuera la respuesta? ¿Y si pasar por algo difícil no fuera el fin del mundo? Justo de eso vamos a hablar. Miren, aquí tenemos dos historias de la vida real que le dan la vuelta a todo. Por un lado, alguien que se gana una fortuna y después de la emoción del momento, pues no es más feliz que antes. Y por otro, una persona que recibe un diagnóstico de VIH y contra todo pronóstico, siente una felicidad y una gratitud que nunca antes había sentido. ¿Cómo puede ser? Entonces, claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que el Dalai Lama trata de responder. Si el dinero no te la puede asegurar y una enfermedad no te la puede quitar, ¿de dónde viene realmente la felicidad? Y la idea central del Dalai Lama es súper simple pero a la vez muy potente. La felicidad no es algo que pasa por suerte. No, es el propósito de nuestra vida. Y lo más importante es que es una meta que de verdad podemos alcanzar. Bien, y eso nos lleva a la primera gran clave. Para encontrar la felicidad, primero hay que entender algo fundamental. Su verdadera fuente no está afuera, donde casi siempre la buscamos. Seguro nos ha pasado. La emoción de comprar algo nuevo o de lograr algo se va rapidísimo, ¿no? Bueno, la psicología le tiene un nombre a eso: adaptación. Es nuestra tendencia a volver siempre a un nivel de felicidad más o menos estable, sin importar lo bueno o malo que nos pase. O sea, la conclusión es bastante clara. Si las cosas de afuera van y vienen, el factor que de verdad decide cómo nos sentimos tiene que estar adentro. Nuestra felicidad depende mucho más de nuestro estado mental que de lo que nos sucede. Y esto lo que nos dice es que la plata, el éxito, hasta la salud, son solo herramientas. Su poder para darnos felicidad depende totalmente de cómo estemos por dentro. Sin la actitud mental correcta, su efecto a largo plazo es casi nada. Ok, si ya quedamos en que la felicidad es un trabajo interno, el siguiente paso es, obvio, ¿cómo podemos trabajar ese mundo interior? Porque la felicidad no es algo que simplemente aparece, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se puede entrenar. A ver, hay un estudio universitario que hizo un ejercicio mental súper sencillo, pero que demuestra el poder inmenso que tiene nuestra perspectiva. Es un ejemplo perfecto de cómo un pequeño cambio de enfoque puede alterar por completo nuestro bienestar. Y los resultados, wow, fueron súper claros. A la gente que le pidieron completar la frase «desearía hacer», se sintió más insatisfecha con su vida. Pero a los que completaron «qué bueno que no soy un», sintieron un aumento notable de satisfacción. La lección aquí es que podemos activamente sentirnos mejor con solo cambiar con qué o con quién nos comparamos. Pero ojo, cuando el Dalai Lama habla de entrenar la mente, no se refiere solo al intelecto, a pensar y ya. Él usa el término tibetano Sem, que es un concepto mucho más amplio. Incluye la psique, el espíritu, el corazón, el cerebro, básicamente todo nuestro ser interior. Y nos propone un camino, como un mapa de 3 pasos. Primero, aprender. Darnos cuenta de qué estados mentales nos hacen sufrir, como el enojo o la envidia, y cuáles nos traen felicidad, como la amabilidad. Segundo, la determinación. De verdad querer cambiar. Y tercero, cultivar. Practicar y fortalecer los estados positivos para que, poco a poco, le ganen espacio a los negativos. Esto, claro, es un trabajo de todos los días. Y todo esto nos lleva a la que, según el libro, es la herramienta más potente de todas para entrenar la mente y encontrar una felicidad real: la compasión. Pero no como un sentimiento de lástima, sino como una fuerza activa que transforma. Hay una historia buenísima para entender esto. Una vez le preguntaron al Dalai Lama si alguna vez se sentía solo. Su respuesta fue un no, así, simple y directo. Y la razón detrás de esa respuesta es justamente la práctica constante de la compasión. Él dice que es el mejor antídoto contra el aislamiento. Es que si uno se acerca a los demás desde la compasión como punto de partida, las barreras que nos hacen sentir solos empiezan a caer.
Se crea una conexión casi instantánea, el miedo se reduce y de repente es más fácil abrirse a los demás. Y esto no es solo una idea bonita, ¿eh? La compasión tiene beneficios súper prácticos. Es la base de las amistades de verdad, nos ayuda a tener menos miedos e inseguridades, genera confianza y hasta se ha demostrado que mejora la salud, tanto física como mental. Y ya para cerrar, el libro pone el foco en algo valiosísimo que todos tenemos, nuestro tiempo. La reflexión final es sobre cómo lo usamos. Para el Dalai Lama, la cosa es simple: usar el tiempo para servir a otros o por lo menos para no hacerles daño. Esa, dice él, es la base de toda su filosofía. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena y nos invita a reflexionar. Al final del día, esta búsqueda de la felicidad nos lleva a preguntarnos algo fundamental: ¿cómo estoy usando mi tiempo? Cuando pensamos en el Dalai Lama, ¿qué vemos? Seguro esa sonrisa tan conocida, ¿verdad? Es un símbolo mundial de paz. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? Detrás del premio Nobel, de las multitudes, se esconde una historia increíble de miles de años, llena de misticismo, de poder y de una crisis geopolítica que podría cambiarlo todo para el Tíbet. Y bueno, para responder esa pregunta tenemos que hacer un viaje que va desde rituales sagrados allá en lo alto del Himalaya hasta los centros de poder en Beijing. Es que para entender de verdad al Dalai Lama hay que meterse en un laberinto de religión, política, identidad. Es súper complejo. Así que vamos a desentrañar juntos las muchas caras de esta figura histórica. Ok, ¿qué vamos a ver? Primero, ¿quién es más allá del ícono? Luego, nos meteremos con las tradiciones de su linaje y la reencarnación. Veremos su papel como líder político en el exilio, el corazón de su mensaje de compasión y, para terminar, el tema caliente, la crisis de su sucesión. A ver, empecemos por lo que casi todo el mundo conoce. Es un premio Nobel de la Paz, claro, una voz que defiende la no violencia y que se escucha en todo el planeta. ¿Pero su identidad real? Es muchísimo más profunda y compleja que eso. Su nombre, el que le dieron al nacer, es Tenzin Gyatso, pero para los budistas tibetanos, él no es solo un maestro. Para ellos, es literalmente la encarnación en la tierra de Avalokitesvara. Pensemos en esto. Es el ser que representa la compasión infinita de todos los Budas. Y esta creencia, justamente esta, es la base de toda su autoridad espiritual. Y claro, esto nos lleva directo al centro de su linaje, porque ¿de dónde sale ese título, Dalai Lama? Y más importante, ¿cómo se elige a la persona que lo lleva? La clave está en que no es una elección, para nada, es un descubrimiento. El título mismo tiene una historia política súper interesante. Se lo dio un líder mongol, Altan Khan, allá por 1578. Dalai viene del mongol y significa océano. Lama, del tibetano, que es maestro. Si las juntamos, tenemos algo así como océano de sabiduría, una metáfora perfecta para la profundidad de su conocimiento, ¿no? Y aquí tenemos que entender un concepto clave: tulku. Ojo, que no es cualquier reencarnación. La creencia es que un tulku es un maestro ya iluminado que, a propósito, elige dónde y cuándo volverá a nacer. ¿Para qué? Para seguir con su misión de ayudar a todos los seres a dejar de sufrir. Y bueno, el Dalai Lama es, por lejos, el tulku más importante del Tíbet. Ahora, lo fascinante de todo esto es el cómo. ¿Cómo lo encuentran? No es un proceso, digamos, normal. Todo arranca con pistas místicas, profecías de un oráculo, visiones en un lago sagrado que muestran detalles como la forma de una casa o un lugar específico. Cuando por fin encuentran a un niño que podría ser, le hacen una prueba final. Tiene que reconocer objetos que fueron suyos en su vida pasada.
Y fue justo así como encontraron al actual Dalai Lama, cuando era un niñito de 2 años llamado Lamo Dondup. Bueno, dejemos un poco lo místico y bajemos a la tierra, porque el Dalai Lama no siempre fue solo un líder espiritual. Por muchísimo tiempo, por siglos, fue también el jefe de Estado, el líder de un gobierno teocrático. Esta cronología nos resume una vida de cambios, pero drásticos, ¿eh? Imagínense, asume todo el poder político con solo 15 años, justo en el momento en que China invade el Tíbet. 9 años después, tiene que huir en un exilio increíble por los Himalayas. Y después, en 2011, ¡pum!, hace algo que nadie esperaba. Renuncia por completo a todo su poder político. Ya desde el exilio en la India, su estrategia política ha sido muy clara y la ha llamado el camino medio. ¿Qué es esto? Bueno, no es buscar la independencia total, porque él mismo la ve como algo poco realista. Lo que busca es una autonomía de verdad, una que le permita a los tibetanos conservar su cultura, su religión, su idioma, pero dentro de la estructura de China. Y ojo, que este es un punto clave. Cuando renunció al poder, no es que se haya retirado. Fue una jugada estratégica, pensando a futuro. Al pasarle toda la autoridad a un líder elegido democráticamente, el Sikyong, se aseguró de algo importantísimo, que el gobierno tibetano en el exilio pueda seguir adelante, sin importar qué pase con la figura del Dalai Lama. Pero bueno, más allá de la política, más allá de las tradiciones milenarias, si hay algo que ha conectado con gente de todo el mundo, es su mensaje. Un mensaje que en el fondo es súper simple, pero al mismo tiempo increíblemente profundo. Esta frase que vemos aquí es básicamente la esencia de todo. Es lo que se conoce como el voto del Bodhisattva, o sea, la promesa de no alcanzar la liberación final para uno mismo hasta que absolutamente todos los demás seres vivos se hayan liberado del sufrimiento. Imagínense, este deseo es lo que moldea toda su forma de pensar. A ver, mucha gente lo tacha de ingenuo por hablar tanto de amor y compasión, pero su respuesta es súper lógica y hasta contundente. Él dice, miren, si nuestra naturaleza de verdad fuera el odio y la ira, ya nos hubiéramos destruido como especie hace siglos. El simple hecho de que sigamos aquí, para él, es la prueba de que la compasión es la fuerza que realmente domina. Y aquí vemos por qué está tan convencido de eso. Para él, el propósito de la vida es simple, ser felices. Pero ojo, la felicidad real, la que dura, no viene de las cosas materiales, sino del afecto, del cariño. Somos seres sociales, dependemos unos de otros. Nos necesitamos para sobrevivir y para estar bien, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Y con esto llegamos a la parte más complicada y tensa de toda su historia, el futuro de su legado. Es un choque de trenes, básicamente, una tradición espiritual de miles de años contra el poder de un Estado moderno gigante. La gran pregunta, la que definirá el futuro del Tíbet y que está en el medio de una pelea geopolítica tremenda, es esta. Por un lado, tenemos a Beijing. Su postura es clarísima. Han sacado leyes que le dan al Partido Comunista el poder de aprobar, sí, aprobar, todas las reencarnaciones de los lamas importantes. Es, sin rodeos, un intento de controlar la institución desde adentro, para asegurarse de que el próximo líder juegue a su favor. Y la respuesta del Dalai Lama ha sido como una jugada maestra de ajedrez. Ha dicho públicamente que no va a renacer en ningún lugar controlado por China y que la única organización que tiene la autoridad para buscar a su sucesor es su propia fundación, la Garden Pordrank Trust. ¿Qué logra con esto? Pues le quita toda validez desde ya a cualquier candidato que Beijing quiera poner. Pero es súper importante entender que esto no es una pelea de dos nada más. Hay otras figuras clave en este tablero. Está el Panchen Lama, que es quien tiene que validar la elección, pero lleva desaparecido desde 1995. Se cree que secuestrado por China. Está el Karmapa, otro líder joven con mucha fuerza. El Sikyong, que es el líder político que da continuidad. Y el oráculo claro, que es la guía mística. Todos, absolutamente todos, van a tener un rol fundamental. Así que, al final, la pregunta queda ahí, flotando. ¿Qué va a pesar más? ¿Un proceso espiritual de búsqueda que tiene siglos de historia o la voluntad de una superpotencia mundial que quiere decidir quién será el próximo líder de los budistas tibetanos?
Lo que está en juego es, ni más ni menos, el destino de una de las instituciones religiosas más antiguas del planeta.